Vale, pues buenas tardes a todos y todas los que estéis conectados. Yo soy Pablo Castro, soy residente de segundo año de dermatología médico-quirúrgica en el Hospital Vall d'Hebron y bueno, junto con mi compañero Nasser, que es residente del mismo año en el Hospital del Mar, hablaremos ahora sobre dermatología médico-quirúrgica y venerología, la especialidad que los dos estamos haciendo y sobre la cual nos gustaría resolver todas las dudas que nos planteéis. Ahora inicialmente, desde el Colegio de Médicos, os van a proyectar un vídeo de bienvenida y después de verlo pasaremos a resolver las dudas y bueno, a atender todo lo que nos planteéis, ¿vale? Vale, pues yo creo que ya estamos, Nasser. Sí, sí, Si quieren, Pablo. sí, nos gustaría pediros a los que os animéis a activaros la cámara y el audio para hacer esto un poco más familiar. Ya sé que quizás os dé alguno un poco de vergüenza que os veamos o que os escuchemos, pero bueno, lo ideal sería esto para veros y hacer esto un poco más directo. Si os parece, seguimos el guión que se propone desde el colegio y iremos hablando sobre la especialidad. ¿Vale? Si quieres, Nasser, comenzar por el principio. Vale, bueno, empezaremos explicando brevemente en qué consiste la especialidad de dermatología. Como su propio nombre indica, es una especialidad médico-quirúrgica. En nuestro día a día, ya veréis durante las residencias, si al final decís escoger esta especialidad, vais a combinar la actividad asistencial en las consultas externas. Depende del hospital, tendréis actividad en consultas monográficas donde trabajaréis al lado de médicos que se dedican a campos específicos de la dermatología, ya sean patología tumoral, cáncer cutáneo, melanoma, melanoma, linfomas cutáneos, dermatitis atópica, enfermedades ampollosas y autoinmunes, dermatitis de contacto, y luego también pasaréis gran parte de vuestro tiempo en el quirófano. Depende del hospital, comentar también pues que estaréis, una parte en lo que nosotros llamamos quirufanet, ¿vale? Que sería el quirófano de consultas externas, que es donde probablemente empezaréis a dar vuestros primeros pasos aprendiendo a hacer pues la cirugía menor ambulatoria, y después ya a medida que vayáis progresando pues pasaréis al gran quirófano, a quirófano central, donde veréis pues cirugías más complejas, donde se operan tumores de mayor tamaño y que exigen reconstrucciones de una mayor complejidad. Entonces, si te parece, Pablo, explicar un poquito las principales áreas en las cuales podríamos dividir la dermatología. Sí, En tu yo, hospital. sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nasser. Sobre todo yo destacaría que es una especialidad realmente médico-quirúrgica, ¿no? Es completamente combinable la parte médica con la parte quirúrgica y además no son ninguna imprescindible y ninguna excluyente. Quiere decir que para los que tengáis dudas, que sabéis que os gusta la cirugía, pero no queréis únicamente estar en quirófano, o los que os gusta la parte más médica, pero no queréis solo estar en plantas, solo estar en consultas, pues dermatología os ofrece esta ventaja, ¿no? Realmente es como elegir especialidad, pero no acabar de elegir entre una rama u otra. Hay adjuntos que son muy quirúrgicos y se dedican fundamentalmente a cirugía. Hay adjuntos que son únicamente clínicos y no tocan un bisturí. Y esto es una cosa que tú, conforme conoces más sobre la especialidad, pues te vas dando cuenta. Al final, pues la visión que todos tenemos de las especialidades con el paso de la carrera está muy sesgada y pues la dermatología te da la opción, ¿no?, de verte trabajando, de ponerte de primera persona y darte cuenta dónde te gusta estar. No es lo mismo estar de estudiante en un quirófano, en una consulta, que estar trabajando. Si queréis pasamos a hablar sobre los campos de la dermatología y yo sin duda destacaría que es una enfermedad una especialidad, perdón, muy amplia,
¿vale? Es inabarcable. Seguramente sea la especialidad con más diagnósticos y es una especialidad muy, muy, muy centrada en el diagnóstico. Constantemente estás haciendo diagnósticos diferenciales. Pensad que una mañana a la consulta son 25, 30, 35 pacientes y todos ellos pues no solamente van a tener una lesión, la mayoría de ellos tengan varias, es constantemente un reto diagnóstico, ¿no? Verlo, intentar reconocerlo, pensar en pruebas que te ayuden a reconocerlo y la amplitud es inabarcable. Tenemos patología inflamatoria, pues en relación con la medicina interna, con la reumatología, todas las cognitivopatías, enfermedades sistémicas. Pensad que la piel es un órgano en el que se manifiestan prácticamente todas las enfermedades sistémicas. Tenemos también patología tumoral, por supuesto, todo el cáncer cutáneo, tanto melanoma como no melanoma, que es un mundo. Tenemos también patología infecciosa, la especialidad en sí misma también engloba la venerología, el estudio de las infecciones de transmisión sexual. También vemos pediatría, la parte de dermatología en los niños la llevan los dermatólogos, no la llevan los pediatras, que también es un mundo enorme. No sé, también está la parte de estética, que dentro de la residencia o en la sanidad pública no tiene tanta presencia, pero que también es una forma y una vía de su especialización como tantas otras. Tenemos también genodermatosis, dermatitis de contacto, patología inflamatoria únicamente de la piel, no sé. La lista de ramas de la dermatología es inabarcable y al final no es una especialidad centrada únicamente en infecciones, no está centrada únicamente en cáncer, sino que ves todo el espectro de enfermedades, todos los tipos de enfermedades, pero a través de las manifestaciones que tienen en la piel. Yo creo que este sería un poco el resumen. No sé si Nasser quieres aportar algo sobre esto. Yo remarcaría lo que has dicho porque uno de los miedos que tiene mucha gente es no me gusta la cirugía. Si realmente tenéis interés por dermatología, o sea, no dejéis de escoger esta especialidad porque ya os digo que en un futuro si no queréis hacer cirugía no la tienes que hacer y que también, como comentaba Pablo, si bien muy diferente de estudiante que de resi. Cuando ya eres resi y ya te implican, te explican, te dejan hacer y ves lo que eres capaz de hacer con tus manos y empiezas, ¿no?, a ver la cirugía con otros ojos, pues ya algo que no era antes atractivo pasa a serlo. Y no añadiría nada más de esto. Si te parece, hablamos un poquito de las rotaciones durante la residencia, que creo que es un poquito similar en todos los hospitales, al menos aquí en el Hospital del Mar. El primer año prácticamente no estamos en el servicio de dermatología. Los 6 primeros meses se hacen rotaciones generales, comunes a otras especialidades, medicina interna, enfermedades infecciosas y urgencias. Y luego la segunda mitad empezamos a hacer rotaciones que tienen un cierto vínculo con la dermatología. Aquí, por ejemplo, hacemos cirugía plástica, 2 meses, 3 meses de anatomía patológica, muy importante, y después también hacemos la rotación de 1 mes de enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Que en la mayoría de hospitales de Barcelona se hace en Drassanas, que es un centro especializado que está en el Raval. Entonces luego a partir de R2 ya llegas al servicio de dermatología creyendo que sabías de dermatología y no sabes nada, pero bueno, la verdad que es bastante estimulante porque, bueno, al principio la curva de aprendizaje pues es bastante rápida porque pasas de no saber nada a absorber cosas y esto ya va en función de los hospitales, o sea, la organización, pero bueno, básicamente pues tienes rotaciones quirúrgicas, que en el caso de mi hospital pues se hace de R2 básicamente casi toda la cirugía, haces quirofanito donde haces cirugías más sencillas y luego quirófano central donde haces cirugía más compleja, con reconstrucciones con colgajos. Y después están las rotaciones médicas, ¿vale? Que en función del hospital, pues hay hospitales, los hospitales más pequeños
serán la mayoría de consultas, pues consultas de dermatología general, donde verás la patología mezclada, que para mí esto tiene un punto a favor, que es que trabajas más quizá la parte de diagnóstico diferencial. En los dispensarios monográficos, depende de cuál, pues puedes tener la sensación de que al final pues el día a día es muy monótono, pero bueno, te aporta también la ventaja de que ves casos muy complejos y aprendes el manejo avanzado de este tipo de patología y estás al lado de gente pues, que sabe un montón específicamente de ello. Entonces, básicamente las rotaciones clínicas, ¿no? Si vais a un hospital monográfico, pues tendréis el cáncer cutáneo, melanoma, no melanoma, la dermatología pediátrica, las infecciones, luego tendremos la parte de urticaria, dermatitis de contacto y dermatitis atópica. En algunos hospitales también tienen láser, que si es algo que os interesa, pues preguntadlo. Y bueno, enfermedades autoinmunes, ampollosas, y también algunos hospitales tienen unidad de tricología. Entonces, bueno, también comentar que no solo tendréis las rotaciones, sino que por año pues tendréis una serie de responsabilidades, ¿vale? Por ejemplo, aquí en nuestro hospital de R2 nos toca hacer las biopsias, de R3 responsable del busca de urgencias y de la planta, que no tenemos planta como tal, pero asumimos ingresos, ¿vale? Una cosa a destacar, que si queréis una especialidad de planta, aunque vayáis a hospitales, tipo por ejemplo el clínico, os dicen, tenemos planta de dermatología. La dermatología no es una especialidad de planta y en el futuro, a no ser que estéis en un hospital grandioso que tiene planta propia, la mayor parte, bueno, la actividad asistencial la vais a hacer en consultas externas. O sea, si os gusta la planta, dermatología no. Y después DR4, esto también es algo que tenéis que valorar. Hay hospitales en los que tendréis vuestro dispensario propio y quirófano propio. Por ejemplo, en mi hospital R4 es tu consulta propia con tus pacientes y tu quirófano propio con tus pacientes. No sé si quieres añadir algo más de las rotaciones. No, yo creo que has dicho todo lo importante y en general es esto. Yo creo que aquí en Cataluña la mayoría de hospitales tenemos unas rotaciones bastante similares y preguntar sobre todo lo que se ha dicho, ¿no? Pues ver alguna diferencia, si hay unas rotaciones de R1, que ya os digo que prácticamente no las hay, y luego pues la única diferencia que podéis encontrar entre hospitales, pues cómo estén organizadas las monográficas y un poco el último año de residencia, que igual es el que es un poco más variable, pero no. Respecto a las rotaciones, yo creo que está todo. Y lo que ha dicho sobre la planta, totalmente de acuerdo. Dermatología es una especialidad de consultas y de quirófano. La planta no es una especialidad de pasar la planta, tener tus pacientes ingresados, verlos a diario. Es otro perfil de asistencia, más centrado en ver muchos más pacientes que resuelves en mucho menos tiempo. Lógicamente, tienes pacientes crónicos que les seguirás durante toda su vida y tienes pacientes que les verás un día, tendrán un problema, les darás un tratamiento, les curarás y no les volverás a ver. Es otro perfil de asistencia. También pues depende un poco donde creéis que os veis más a gusto. Si tenéis preguntas, chicos, id haciendo, que nosotros hablamos Sí, mucho, pero sí, si sí, tenéis sí. preguntas, hacedlo. Y explícame un poco el día a día, ahora que bueno, ya estamos Sí. acabando R2, pasamos a R3, el balance este año, explícanos un poco qué es lo que suele Pues hacer el resi de sí, dermatología, horarios. el resi de derma, bueno, fundamentalmente depende de dónde estés rotando, lógicamente. Como os comentaba, habitualmente en mi hospital tenemos un día a la semana que es quirófano y el resto de días sueles estar en la consulta. Las rotaciones están hechas de forma que cada día de la semana rotas en una consulta distinta, entonces la verdad que el día a día pues es muy variado. No te cansas porque cada día de la semana estás viendo una cosa distinta y la verdad que además de favorecer que el aprendizaje a largo plazo, pues no te aburres. Y el día a día sería un poco este. Los horarios, lógicamente, como todas las especialidades de consultas, se amoldan a las consultas, que normalmente suelen acabar a mediodía. Y pensad también que las especialidades con planta, por ejemplo, que no tienen un horario como tal, pues un paciente ingresado pues lleva el tiempo que lleva. O
no puedes prever que un día tengas 5 ingresos y al día siguiente 15. Entonces, el horario laboral en este aspecto es mucho más flexible y normalmente es más flexible hacia la larga. Las consultas al final y al cabo puedes llevar un poco de retraso, pero cuando acaban y si no tienes más faena, pues tú has acabado con tu jornada. En este aspecto, pues es una especialidad que es bastante compaginable con una vida personal y que no te invade digamos, tu terreno personal. Respecto a las guardias, por ejemplo, también es importante pues, que sepáis que guardias de 24 horas de dermatología no existen. No sé si en algún hospital de España De las hay, pero bueno, Madrid, en en Madrid, Madrid por creo que hay ejemplo. alguno que sí, pero en principio dermatología es una especialidad sin guardias y esto estaréis, supongo, hartos de oírlo o os dirán muchas opiniones. Yo, desde luego, al principio no piensas que, bueno, que sí, que seguro que las guardias pues es entretenido y estar despierto por la noche y lo que quieras. Todos hemos pasado por esa fase, pero bueno, ya veréis que a largo plazo el poder decidir no hacer guardias es una ventaja y es directamente similar a calidad de vida y, bueno, vamos, sin dar más vueltas al tema de las guardias, que yo creo que es más sabido por todo el mundo, pero tenerlo en cuenta que desde luego es un punto fuerte. Es un plus, es un plus. Sí, Sí, sí. Que el tema guardias también tenéis que mirar el tiempo de guardias obligatorio, porque depende del hospital, varía. Por sí. ejemplo, en mi hospital, en Can Ruti, en Taulí, creo que son 2 años de guardias. Luego hay otros hospitales, por ejemplo, Vall d'Hebron, creo que es 1 año, ¿no? Sí, es el primer año. Belviche creo que es 1 año también. San Y Pau me la, parece que también. y la Y media de guardias de R1 haces 4, de R2 en mi hospital 3, ¿vale? Y todas se libran. O sea, yo creo que en general, bueno, en todos los hospitales las sí, guardias se libran y el número más o menos es este. sí, sí, sí. Esto yo creo que es bastante homogéneo. Vale. A ver. Entonces, vale, la parte de relación médico-paciente. Bueno, la dermatología, como hemos comentado, pues es una especialidad que se basa en las consultas externas y bueno, yo os hablaré un poco de mi experiencia personal, ¿no? O sea, porque también ayuda. Yo tenía bastantes dudas a la hora de escoger la especialidad, dudaba con familia, dudaba con interna, dudaba con nefro, o sea, especialidades muy variopintas. Y creo que en general la mayoría de gente a la que yo fui a preguntar en su día tuvo la misma duda de quiero derma pero dudo con otras. Entonces, un ejercicio que yo hice y que me ayudó mucho es, vale, cómo yo me veo en mi futuro, en mi día a día, ¿no? Y qué cosas valoraba pues, en mi trabajo y también en mi vida personal, cara, esto lo comentaremos. Yo personalmente pues me imaginaba mi día a día en una consulta, ¿vale? Tranquilo, o sea, tenemos mucho trabajo, pero al final no lidiamos con pacientes que están en una situación extrema, ¿vale? Al filo de la muerte. O sea, esto es algo que también quiero remarcar, que si os gusta la adrenalina, no escojáis dermatología, ¿vale? Porque ya os digo que, a ver, vemos patología muy bonita, hay que ser muy friki, es muy divertida la dermatología, intelectualmente pues te hace estar muy despierto, pero si tú lo que quieres es acabar el día y decir, me he enfrentado a casos dificilísimos, le he salvado la vida a este, a otro, no escojáis dermatología. A mí me gusta mucho la parte pues que te puedes sentar con el paciente, conversar, es un paciente que como ha dicho Pablo pues lo sigues durante muchísimo tiempo porque muchas patologías son crónicas, acabas estableciendo un vínculo, acabas ¿no? entrando en su vida personal porque muchos pacientes pues, te acaban cogiendo confianza y pues te explican cosas de su vida personal. Y eso para mí pues era una cosa que valoraba mucho, ¿vale? O sea, si no os gusta el hecho de tener que establecer un vínculo con alguien, pues es algo que os debe tirar para atrás, ¿no? Por ejemplo, si os gusta una persona, verla un día y ya me olvido,
Bueno, algunos sí, pero ya os digo que muchos los tenéis que seguir. O sea, no es como especialidades que, por ejemplo, en medicina de urgencia, que te puedes acabar dedicando a las urgencias, que es ver el paciente aquel día y ya está. No sé si quieres añadir algo No, más. yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que has dicho varias cosas muy, muy importantes. Sobre todo este concepto, ¿no? Patología urgente de correr o el paciente se muere. Esto en dermatología no existe. Que no quiere decir que no tratemos patología grave o patología con muchísima repercusión en la calidad de vida o en la vida de los pacientes, pero correr en dermatología no es necesario. El que busque adrenalina o el que busque intubar al paciente o el paciente se muere, esto no existe en los paros, en dermatología, los paros cardíacos, estas cosas, en No. principio, no, Bueno, o no hay debería, o no anécdotas en debería. las consultas que no Sí, explicaremos, no pero, debería. pero no, 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 no. Y además, para mí esto era un plus, lo de no tener que correr, porque lo bueno de Derma es que tienes un caso complejo y no tienes que ofrecer una respuesta inmediata, o sea, puedes hacer un planteamiento inicial, luego comentas el caso con el resto del servicio, tienes tiempo para estudiarte el caso, vuelves a citar al paciente, Sí. porque como dice Pablo, es que nada es urgente en dermatología, pocas cosas, o sea, veréis algunas urgencias, pero no es el mayor grueso. Mira, nos Vale. preguntan a ser Marta que si Ah, hemos tenido vale. alguna vez la sensación de aburrirnos al no tener planta o situaciones más urgentes. No, la verdad que no. Yo esto era una cosa que también pensaba, yo al igual que Nasser dudé un montón con la especialidad. Al final, vocación de dermatólogo yo creo que nadie tiene, No, nadie de pequeño quiere ser dermatólogo y es una cosa que pues si te tomas el tiempo o tienes la suerte de descubrir la especialidad, que es una especialidad muy desconocida, pues es la suerte que al final acabas haciendo. Y esto sí que es una cosa que pensaba, que decía, pues no sé, igual lo que yo quiero es estar viendo cosas urgentes o quiero estar en una planta. Y en mi caso concreto, pues las rotaciones de R1 me han servido para darme cuenta que ni me gusta la patología urgente, ni me gusta tomar decisiones en cuestión de segundos que repercutan directamente en la vida de alguien. Y la planta, que es un perfil que es completamente respetable, yo creo que es más probable aburrirte en una planta que en una consulta. Pensar que en una consulta veis todos los días, pues lo dicho, 25, 30 pacientes, que el que te cae bien, genial, el que te cae mal o el que es un pesado, como mucho son 10-15 minutos. Quiero decir, sí. es una cosa muy rápida y pues el caso aburrido es aburrido, lo resuelves rápido y, ostras, el caso interesante, pues te estimula. Pensar que es un feedback constante de gente distinta que viene, que te enseña sus cosas, que te cuenta sus historias y aburrirte, yo creo que no te aburres de ninguna manera. Y lo que ha dicho Nasser es también muy importante, que es una especialidad asistencial. Igual que si tienes dudas con la cirugía, yo no descartaría derma nunca por la cirugía. Toda la gente que conozco, el que hace derma, la cirugía al final acaba gustando y si no te gusta, puedes obviarla, pero sí que nunca elegiría dermatología si tienes claro que la gente te agobia o que quieres una especialidad que no sea de asistencia o de cara a la gente, porque aquí, pues igual que os digo que veis a muchos pacientes en una mañana, pues estás constantemente muy expuesto y bueno, para mí es lo bueno de la especialidad, coincido con Aser, la relación constante con los pacientes y el poder ofrecer soluciones a sus problemas, vamos. Sí. Mira, y nos preguntan Abur- también, no con- sé si conocemos algún resi que se haya arrepentido de elegir la especialidad. No, Yo no conozco a nadie. no. Sí que O hay sea, gente, yo creo que la única especialidad que algún residente de derma al revés. repite el 1000 para hacer, yo creo que es anatomía patológica. Yo creo, ¿eh? Porque es la especialidad que todos los dermatólogos descubrimos, que es una especialidad completamente obviada por el resto de médicos. Y algún caso, yo creo que es pues algún dermatólogo que hace la residencia de P para un poco combinar las dos. Pero no, la verdad que No. yo no conozco a nadie. Pasa al revés. Gente que Sí, la coge con exacto. miedo, que yo la coge con miedo y todo lo contrario. O sea, ahora miro atrás y digo, bueno, suerte que no escogí otra cosa y hice dermatología. Y Mm, aburrirte, ya te digo que nunca. O sea, es que es súper variado. O sea, cada día haces cosas distintas. Cosas distintas. O es sea, ya te inabarcable, digo, sí, sí. lo que conoces de la carrera es la punta del iceberg. Cuando entras aquí
y ves todas las opciones que te da la especialidad, es que imposible aburrirte. Es que bueno, ya veréis que si la acabáis escogiendo al principio os agobiaréis un poco de lo inabarcable que es de entrada, pero eso también es un punto positivo, de que encontraréis vuestro lugar en la dermatología seguro. O sea, algo os acabará gustando un montón. Y respecto a lo de publicáis mucho, pues esto depende del hospital, la verdad. Y yo una cosa que, bueno, que tenía bastante miedo, tal, ¿no? Porque pues siempre hay hospitales que tienen más fama de que si te obligan y tal. Mira, al final sí que habrá sitios donde se te incentivará más a publicar y tal, pero es al final una decisión personal, o sea, si quieres hacerlo, lo haces, y si no, pues también, o sea, porque al final lo que prima y lo que debe primar pues es formarte en la parte asistencial. Si a ti te gusta la investigación y te quieres dedicar en más profundidad, pues adelante. Ir haciendo cositas de investigación, de publicación durante la resi sin agobiarse, pues lo veo una cosa positiva, porque bueno, también de cara al currículum, pero ya os digo, no os agobiéis con lo de publicar, ¿vale? Vale, y mira, nos preguntan entre qué especialidades dudábamos. Bueno, yo ya lo he Pues dicho. sí. Yo Nefro, dudaba, una familia, ¿y tú, Pablo? yo, bueno, al principio entré un montón, al final me quedé sobre todo entre interna, digestivo y derma. Yo tenía claro que era un perfil médico, pero que quería algo más que no fuera solo, digamos, medicina. Me apetecía algo más tipo intervencionismo, cirugía, pero algo añadido a la parte médica. Eh, y al final dudé mucho entre digestivo, que en digestivo pues no tienes cirugía, pero tienes endoscopias, que es algo manual, que yo os recomiendo tener la opción de hacer algo manual. Tener un día a la semana de algo que no sea pensar y que sea más manual, primero que es muy agradecido y segundo que lo agradeces un montón, de verdad, parece una tontería, no lo piensas, pero yo, por ejemplo, mi día de la semana de quirófano es la mañana de... Estás igualmente muy concentrado, tienes mucha faena, pero es otra forma, es otro desgaste. Y yo esto la verdad que lo valoro mucho. Y al final, pues yo personalmente decidí derma en vez de digestivo porque la clínica pues me parecía mucho más bonito. Al final, cada persona hace manifestaciones en la piel distintas, no hay dos melanomas iguales y es un poco lo que os decimos, la variedad es absoluta, absoluta. No lo hemos dicho, pero tener en cuenta que no solo a nivel de diagnósticos es una amplitud enorme, también es enorme la amplitud de tratamientos que usamos, más allá de las cremas de corticoides, que también sí nos gustan mucho y nos hacen la vida muy fácil, pero tenemos infinidad de tratamientos tópicos, muchísimos tratamientos también orales, sistémicos, inmunosupresores, biológicos, láser, fototerapia, terapia fotodinámica. Quiero decir, tenemos un arsenal terapéutico muy, muy amplio y además la mayoría de estas herramientas son nuestras, son de los dermatólogos y nosotros somos los que las usamos. Entonces, por esto os decimos constantemente que es amplia y realmente es que es muy amplia y es lo que dice Nasser. Al principio cuando empiezas incluso te agobia, ¿no? Dices, madre mía, ¿qué es este abismo en el que estoy aquí? Y al principio vas muy perdido, pero lo bueno de que sea tan amplia es que siempre al final puedes encontrar algo que te va a gustar, porque a todo el mundo encuentra algo que le gusta, y si no encuentras algo que no te gusta, pues puedes hacer dermatología general, como hay gente que hace, e igualmente tocar un poco todos los Sí, palos. yo también, de cara a escoger la especialidad, que ahora he caído, lo digo, es muy importante que tengáis presente que en todas las especialidades hay unas patologías que son más frecuentes y que el 90% de vuestra actividad se va a dedicar a ver esta patología. Entonces, analizad, ¿no? Preguntad qué es lo que se ve más frecuentemente, porque si tú me dices, uy, yo quiero hacer derma porque en la carrera estudié la ictiosis y guau, me encanta, me quiero especializar en ictiosis. No hagas derma porque quizá ves 3 en tu vida, ¿vale? O sea, derma, ¿qué es lo que vamos a ver más? Cáncer cutáneo, y cuando digo cáncer cutáneo, pues es carcinoma vascular, carcinoma escamoso, y después pues toda la parte de cáncer cutáneo melanoma, toda la patología inflamatoria, ¿vale? Sobre todo psoriasis, un montón, dermatitis atópica, dermatitis de contacto alérgica, las urticarias.
Infecciones comunes, ¿vale? Os vais a hartar de ver escabiosis. Bueno, no sé si en tu hospital veis mucha, Sí, pero sí. aquí un montón. Yo creo que el brote Enfermedades de es transmisión generalizado. sexual, ¿vale? Y entre estos casos, pues vais a ir viendo por los casos chulos, ¿vale? Pero es que el inmenso grosor, o sea, se reduce, bueno, no solo a esto, a unas cuantas cosas más, pero que tengáis presente que, que Derma no es guaca la visita, un caso chulísimo, rarísimo. No, o sea, cuando te viene un caso chulísimo, rarísimo, pues lo flipas y te lo pasas súper bien, pero que os tiene que gustar también la patología frecuente. Y esto en todas las Exacto. especialidades. Exacto. Esto pensad que pasa en todas las especialidades. El neumólogo está harto del asma, el cardiólogo pues ve muchos soplos que son solo son soplos y el reumatólogo pues está harto de la osteoporosis. Quiero decir, esto es transversal a todas las especialidades. Exacto. La medicina en los libros es apasionante, pero bueno, en el día a día Claro. pues es otra cosa. Pero bueno, esto yo creo que es una cosa Sí, que sí. afecta a todos. Nos preguntan también si Luego, hacemos mucha anatomía patológica. Esto depende mucho, yo creo que del hospital. En general, la mayoría de hospitales yo creo que tiene sesiones conjuntas con anatomía patológica. Nosotros un día a la semana pues nos juntamos con las patólogas que se dedican a piel y revisamos casos, laminillas que generan dudas. Bueno, la verdad que en general en todos los hospitales el vínculo dermatología-anatomía patológica es muy estrecho y para nosotros las patólogas, bueno, son nuestras grandes aliadas. Al final, muchos diagnósticos pues se los debemos a ellas. Entonces, la anatomía patológica es una parte importante en la especialidad. A nivel conceptual, desde luego, si entiendes la anatomía patológica, entiendes mucho más cómo son las enfermedades y en el día a día también. Aunque no es lo habitual, pues estar viendo tú cada paciente que biopsia es la biopsia en el microscopio. Esto en general no es lo que hacemos. sí, en mi hospital igual, ¿vale? O sea, hay la sesión semanal de AP, la rotación de 3 meses de AP, ¿vale? No sé, bueno, yo creo que en todos los hospitales es igual. Sí, sí, sí. O sea, es una parte más de la dermatología, o sea, no es... Bueno, sí, no tengo nada más que añadir. Vale, y ahora la siguiente pregunta dice, ¿hay opción de hacer la tesis durante la residencia en vuestros hospitales? A ver, posibilidad, sí, si te vas a un hospital grande, la mayoría sí. Ahora, Sí. energías para hacer la tesis, yo creo que, bueno, es que se te queda muy corta la residencia, porque es que de R1 no vas a estar en el servicio, de R2 entras, tienes que aprender un mogollón de cosas, y es que, o sea, hasta el final de la residencia tendrás que estudiar un montón, eh, tendrás sesiones que preparar, tendrás cursos que hacer, tendrás congresos a los que asistir, publicaciones. Quiero decir, que no os agobiéis y que mi consejo es que se disfrute todo en su momento y que poco a poco y paso a paso, ¿vale? O sea, no querer abarcar mucho de entrada porque es que si no lo que vais a hacer es os vais a quemar súper rápido y de una especialidad que es súper bonita, o sea, la vais a acabar odiando. Con lo cual, lo de la tesis, o sea, saber si puedes quedarte luego a hacer la tesis, pues eso sí que, si te lo planteas, pues eso sí que está bien saberlo, pero lo de hacer la tesis durante la residencia, bueno, que habrá gente que la haya hecho, pero yo no conozco así de cerca ningún caso. Gente que la haya empezado, sí, pero que la haya empezado y acabado, una tesis, mucho Es trabajo. que es exacto, sí, sí, no hay tiempo material, yo creo. Al final es un poco como las publicaciones, siempre puedes hacer, quiero decir, depende más casi de una decisión personal de invertir el tiempo que del hospital. Y en general cualquier hospital grande y cualquier hospital que tenga asociado a la universidad, la opción la tendréis, vamos. Pero como dice Nasser, yo creo que no es el mejor momento porque tenéis muchas cosas que estudiar y muchas cosas que aprender. Vale. Nos preguntan también que cómo nos inclinamos hacia un hospital u otro. Eh, desde luego, yo creo que esto es lo que siempre te recomiendan cuando preguntas en el MIR y es fundamental la sensación que te da el sitio cuando lo vas a ver, informaros del ambiente de trabajo. Nunca había hecho un sitio en el que pues haya malas referencias ya de entrada porque entonces seguramente lo que hay debajo sea mucho, mucho peor.
Y al final, bueno, yo creo que en Barcelona cualquier sitio para formarse en derma es un buen hospital, vamos, no me cabe la menor duda. Y al final son matices, pues en un sitio te formarás más en pediatría, en otro sitio te formarás más en ITS, en otro sitio te formarás más en melanoma, pero bueno, al final las decisiones son un poco matices. Vamos, si elegís especialidad en Barcelona o en Cataluña en general, de dermatología en general, pensad que te formas bien en prácticamente cualquier sitio, porque necesitas pacientes, un quirofanillo, una mesa, una camilla y poco más. Luego sí que hay muchas más herramientas diagnósticas más complejas, pero para formarse en la dermatología general no necesitas ni grandes quirófanos, ni un PECTAC, ni mucha infraestructura, digamos. Necesitas ver pacientes, ver y hacer ojo. Sí. Al final es el feeling y es el consejo que a mí me dieron. O sea, todos los hospitales yo creo que están bien. Y bueno, yo también, a ver, personalmente, pues quería un hospital que fuese potente, pero ya os digo, los de Barcelona todos lo son, pero que a la vez fuese algo familiar, o sea, que no fuese un monstruo, como Baidero, donde está Pablo, pero al final es eso, o sea, mi decisión se fundamentó en el feeling. Dije, pues me veo aquí y aquí me quedé, ¿vale? Pensad que no hay ningún sitio que todo sea bueno. Si preguntáis en algún servicio y no os dicen nada malo, y esto es una cosa que preguntaba siempre cuando iba a los servicios, les decía siempre al final, decirme las 3 peores cosas del servicio. Y si no os dicen ninguna, desconfiad, porque todos los servicios tienen cosas malas, no hay el servicio perfecto y al final, pues esto, son pequeños matices, pequeñas diferencias y sobre todo la sensación que os dé. Si vais a preguntar y os veis allí, o si habláis con algún resi y os da muy buena sensación, pues elegirlo. Es como una cosa un poco mística. Yo soy muy escéptico con estas cosas, pero es que es verdad. Cuando lo preguntas a un sitio y te ves allí realmente, aciertas. Sí, sí. Y después nos pregunten sobre las cirugías, en qué consiste. Vale, lo que más vais a hacer es esto. O sea, la palabra uso es lo que más vais a hacer. O sea, una lesión, dibujas un uso, lo quitas y te queda una cicatriz así lineal. ¿Vale? Esto es el 90% de las cirugías que vais a hacer en las consultas externas. ¿Vale? Luego, el tema de colgajos no son con cirugía plástica, las reconstrucciones, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces, o sea, vais a quitar lesiones que así no cierra, ¿vale? Y vais a tener que idear pues la forma de movilizar los tejidos de alrededor para cerrar pues los defectos quirúrgicos, ¿vale? Entonces, en mi hospital, bueno, alguna cirugía sí que se hace conjunta con plástica, más ahora que hay más vínculo y tal, pero ya digo, o sea, cirugía plástica cuando son cosas grandes, que implican reconstrucciones muy grandes, y para el resto de dermatología, que ya os digo que a no ser que seáis unos frikis de la cirugía dermatológica, 90% va a ser esto, ¿vale? Si os gusta un montón, vosotros ya tendréis la inquietud de liaros. O sea, yo, por ejemplo, he estado con muchos resis y hay resis que se lían mucho, pero porque les encanta, y otros que simplifican. Esto ya en función de tu motivación quirúrgica. Sí, yo, tal cual lo ha dicho Nasser. Al final depende un poco del servicio, del adjunto. Yo creo que en Barcelona todos los hospitales son bastante equilibrados en este aspecto. Sí que hay otros sitios, por ejemplo, en Andalucía, los dermatólogos son plásticos prácticamente. Quiero decir, Sí. te reconstruyen media cara, te ponen un cacho de muslo aquí, o sea, hacen virguerías. En Barcelona todos los servicios en general son bastante equilibrados. Y operamos mucho, pero la mayoría de las cirugías son cirugías sencillas. Pensar que la cirugía dermatológica es una cirugía rápida, muy resolutiva, bastante creativa. Siempre tienes que ver cómo quitas la piel para que luego te cierre y sobre todo pues para que quede estético. De nada te sirve quitarle a alguien un tumor si luego le dejas la ceja mirando para Cuenca. Y sobre todo yo destacaría que es agradecida. Pensad que una mañana de quirófano tenéis 6, 8, 9 pacientes programados, que viene cada uno con su tumor y acaba la mañana y cada uno se va a su casa sin su tumor. O sea, es una cirugía rápida, corta, resolutiva y yo creo que muy agradecida. No es esto de estar 10 horas
de pie en un quirófano cosiendo una arteria para que acabes de coser la arteria y luego la arteria se trombose. Esto no es la cirugía dermatológica. El que tenga muchas inquietudes quirúrgicas o tenga claro que la cirugía es lo suyo, yo creo que la derma se queda corta. Quizás tenga que elegir una especialidad más quirúrgica. Y ahora preguntan por si se puede vivir con el sueldo sin guardias a partir de R2. Bueno, yo es que hago guardias y ahora a ver cómo irá la cosa. Pero ¿tú haces guardias, Pablo, o no? Yo, por ejemplo, yo en mi hospital obligatorias son de R1. Vale. Y yo todo R2 he hecho de forma voluntaria. O sea, yo no tendría por qué haber hecho más guardias, pero bueno, las he seguido haciendo. ¿Hacías muchas? O sea, ¿hacías muchas o...? De R1, los primeros meses 2 o 3, los últimos meses 4 o 5, y de R2, como son voluntarias, las que yo quiera. El mes que quiero hacer una, y el mes que quiero dinero y quiero hacer 6, pues 6. No es lo habitual. Estoy haciendo 2 o 3 de media. Pero bueno, la mayoría de resis, o sea, no dejan de hacer guardias. Sí, en general Y se vives deja. bien. O sea, quiero decir, no he visto que hayan tenido que dejar sus casos y irse a vivir debajo de un puente. No, o sea, vives bien y, o sea, tu vida continúa siendo la misma que cuando hacías guardias. O sea, que por eso no os preocupéis. Se puede vivir. Sí, sí. Y luego pone que una vez acabada la resi, ¿creéis que se vive bien con el sueldo trabajando solo en la pública o la mayoría de gente hace privada? Vale, a ver. Sí, a ver, o sea, es que depende del nivel de vida que tengas. Sí. Quiero decir, aquí hay adjuntos que solo hacen pública y viven bien. O sea, la mayoría de gente sí que es verdad que acaba haciendo privada, pero bueno, es una decisión personal y depende a lo que aspires. O sea, no es obligatorio y vas a vivir bien de las dos formas en función del estilo de vida que lleves. ¿Y la privada se basa mucho en estética? No, no. O sea, en la privada vas a ver motivos de consulta similares a los del hospital, obviamente. Patología de alta complejidad, si te llega, la vas a derivar al hospital, ¿vale? O sea que si solo te dedicas a hacer privada, verás pues la dermatología general, básica, ¿vale? Y lo complejo lo vas a acabar derivando. Y si te interesa el mundo de la estética, pues hay másteres, los puedes hacer y te puedes dedicar a ello, ¿vale? Pero hacer privada no quiere decir hacer estética. Exacto. Vale. Mira, nos quedan 5 minutos. De las preguntas que quedan, ¿alguna que te llame la atención? Nos Los 3 preguntan, puntos bueno, fue, sí. bueno, lo hemos ido hablando todo, si volveríamos a escoger la especialidad. Bueno, lo único que así no hemos comentado, salida laboral. Sí. Bueno, salida laboral, un montón. ¿Vale? O sea, es de las especialidades que vamos, que esto de a ver cuando acabo la resi que hago, vamos, es que ni os preocupéis porque no existe. El paro en dermatología no, o sea, no es que haya pocos, es que no existe. No hay dermatólogos en el paro. Si no es en un sitio, encontráis trabajo en otro. Que pensad que esto igual es una cosa que a día de hoy no os planteáis tanto, pero bueno, esto es fundamental. Al final, de nada sirve tener una especialidad si luego no tienes trabajo. Pues en dermatología no existe el paro. Sí, sí. Y respecto a los congresos y cursos Sí, y es verdad. tal, haréis, bueno, en dermatología hay muchos cursos, muchos Yo creo que congresos, demasiado. muchas cosas, demasiado. O sea, que llega un punto Sí. que es como, Dios, no tengo tiempo de ver. Y ahora con el tema del COVID, ahora todos son webinars, es muy accesible y se te acumula la faena. ¿Te incentivan? Sí, o sea, en general sí. Y la financiación es fácil, porque, bueno, por parte de los repres de la industria, pues como la mayoría de cursos y congresos están patrocinados por la industria, vais a tener facilidades. No es aquello que, me tengo que pelear para pedir una ayuda para ir a este curso, congreso, tal. No, es muy fácil. En este sentido tenemos mucha suerte también. Pensar que la parte formativa, ¿no?, de los cursos, los congresos, todo esto en dermatología está más que garantizado. Y es lo que dice Nasser. Llega el punto en que tienes que decir que no a cursos o que no a webinars o historias porque pues todos los días, todas las semanas hay tropecientos mil.
el acceso es muy fácil y la financiación, la verdad que tenemos la suerte que en general también no suele haber problema. Y mira, una cosa, porque decimos muchas cosas bonitas de la dermatología, pero los 3 puntos débiles. Porque los fuertes yo creo que ya hemos ido diciendo, Sí. bueno, 3 puntos débiles de la dermatología. 3 puntos débiles. Bien. Yo creo el que es muy asistencial. Si no te gusta la asistencia, no es una especialidad para ti. Yo creo que un punto débil también, cuestionable, pero yo creo que estaremos de acuerdo, que tiene muy poco reconocimiento en general en el mundo de la medicina. Al final el dermatólogo no es ni médico, es una especie de, bueno, da sus cremitas, sus historias, pero reconocimiento por el resto de especialistas muy, muy, muy poco. Y no sé qué más. Es difícil, ¿eh? Porque a mí ya me has Son pocas quitado cosas. Y, sí, bueno, yo creo las que es lo típico. ideas. Y también quizás, bueno, que os tendréis que acostumbrar a que constantemente os lleguen fotos por WhatsApp de un millón de cosas de todos vuestros amigos y familiares. Esto es desde el día que empiezas la residencia a que alguien tenga tu número de teléfono, pues te llegarán constantemente fotos y fotos y qué es esto y qué me ha salido esto. Pero bueno, como todas las... si esto es lo malo, bienvenido sea. Al menos yo es lo que creo. No sé, Bueno, Nasser, si se te ocurre alguna otra cosa. no, la verdad es que no. Y ya no, ya estamos acabando, que queda un Y minutito. concluimos, sí. Sí, Yo deciros únicamente que os animo un montón sí. a que elijáis Derma, no os vais a arrepentir, sobre todo si estáis dudando con Derma, elegir Derma ante todo y nada, que Elegir. tengáis mucha suerte con la elección. Mucha suerte, chicos, y yo digo lo mismo, que si tenéis dudas y podéis, derma, de verdad. No dudéis, yo lo pasé fatal, ¿eh? Y muchos de vosotros estaréis en plan, Sí. fatal, fatal, de dudas. Pero si tenéis un mínimo planteamiento de derma, no la descartéis, ¿vale? Porque Acertaréis. la mayoría de Acertaréis. los que estáis aquí habéis sacado súper buena nota, entonces sacar buen número es difícil. Entonces, si tenéis esa oportunidad de hacer derma y os interesa y tal, elegidla, ¿vale? Muy bien, Nasser y Vale. Pablo, en nombre del Gracias. Colegio de Médicos os damos las gracias por colaborar en esta jornada, que creo que les es muy útil. Y bueno, y a los demás que os habéis conectado también, daros las gracias, acordaros que lo hemos grabado, el webinar, y se publicará en la página web del COM cuando termine todo. Y poco más que añadir, que gracias de nuevo y que nos vemos por el Colegio de Médicos. Hasta la próxima. Adeu. Que vagi Adeu. bé.